tal, Santiago? ¿Qué tal, Ricardo? Bienvenido a Apuntes de Rabona. ¿Cómo estás? Un gusto. Oye, te consentimos. ¿Qué lugar, no? Sí, un lugar importante, histórico. Significativo. Platiquemos que, a ver, ser del Atlante es una declaración de intenciones, ¿no? ¿Por qué del Atlante? Bueno, todo arrancó en 1976. Mi familia es argentina y vino a vivir a México a mediados de los 70, en la época de la dictadura. Y mi papá, que era muy futbolero y le iba a un equipo muy popular de la Argentina, que se llamaba Racing, que se llama Racing, llegó a la Ciudad de México y quería sentir algo por un equipo, irle a un equipo. Y entonces era la época de la utopía socialista. Entonces mi papá como que buscó alguna conexión por ahí y dijo, bueno, creo que el Atlante es un equipo... Perfecto. Es un equipo trabajador, digamos, con un origen obrero y eso. Y al mismo tiempo, en esa época, en el Atlante jugaban dos argentinos que él conocía bien, que eran Ricardo Lavolpe y Ratón Ayala. Claro. Uno un extremo finísimo y el otro un arquerazo. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Es un juguito. Un café, por favor. Gracias. Arquero particular, Lavolpe, adelantado a su tiempo. Un adelantado a su tiempo, sí, muy buen arquero que defendió, se identificó mucho con los colores, en fin. Y entonces esos factores, el hecho de que fuera un equipo capitalino, que fuera un equipo humilde y al mismo tiempo que tuviera dos argentinos, pues hizo que mi papá empezara a ir al estadio y me llevara desde chiquito, ¿no? Aníbal, pero a ver, hablemos del mito fundacional de Atlante. Surge en los llanos de la Condesa, bueno, en el corredor Condesa-Roma, que paradójicamente hoy está gentrificado, sí, está monopolizado por la clase media alta. Entonces, pues sí, digamos que la ciudad ha evolucionado y es lógico que ese tipo de transformaciones tengan lugar. Seguramente en la Condesa y en la Roma ahora tenemos pocos aficionados, pero sin embargo se ha mantenido el atlantismo en la Lagunilla, en la Colonia Guerrero, en Tlatelolco, en la Colonia Doctores, sé que hay mucha gente, en Tepito ni hablar, en la Colonia Morelos, que digamos nuestra afición viene fundamentalmente de esas colonias, por supuesto de Iztapalapa, de Nesa, donde también estuvimos muchos años. gracias. Gracias. Y la gente se identificó y todavía tenemos como esa extracción popular. Digamos que nuestra base de aficionados viene de esos lugares, ¿no? Oye, pero a ver, es un equipo singular por diversos motivos, desde los nombres. Primero el Sinaloa, por un poco la calle, otra vez la zona nos remite al mismo lugar. Tuvieron nombre de un transatlántico británico, luego de un submarino alemán y termina en Atlante, que es un derivado de Atlántico, ¿no? Es un equipo que desde su fundación ya te remitía que es un equipo distinto, ¿no? Sí, totalmente. Incluso ahora por mi trabajo estoy revisando muchos periódicos de los años 30, 40, 50 y permanentemente está la referencia, así lo escriben los cronistas de la época, el equipo de los prietitos y los prietitos y los prietitos. Evidentemente había como una especie de asociación racial con el Atlante, que otros equipos no lo tenían. Quizá otros equipos eran más de la clase media y por lo tanto era gente más blanca, supongo yo. Pero el Atlante, claro, tiene ese origen que está muy vinculado a la clase trabajadora, a los desposeídos, y me parece que, digamos, pese a la evolución del fútbol, seguimos siendo eso, ¿no? Sí, incluso Refugio Trinidad Martínez, los hermanos fundadores de Atlante, líderes obreros, la clase trabajadora desde su origen, ¿no? Sí. Desde siempre el Atlante ha sido así, y lo puedes ver hoy, vas al Estadio de Atlante, ahora que volvimos a la Ciudad de México. Yo creo que solo basta que te fijes en los zapatos de los aficionados. O sea, los zapatos son zapatos que han caminado, que trabajan, que están raspados, desgastados, reparados. La forma de vestir de nuestra gente, donde la ropa no es algo importante o no hay para gastar demasiado. Como hay mucha sencillez y bueno, los valores del Atlante van por otro lado, ¿no? Que quizá otros equipos no tienen tan claro ese tipo de asociaciones, ¿no? Y está otra cosa que los distingue, particularmente esta condición itinerante nómada, ¿no? Que puede ser un privilegio, una condena. Pues sí, creo que el Atlante lo que tiene es que, pese a ser probablemente el equipo más popular de México, con el paso de los años, me imagino yo que la falta de títulos desde 1947 hasta el 91, 92, hizo que la afición se perdiera
Y en la medida que la afición se perdía, la gente dejaba de ir al estadio, no éramos tantos atlantistas y se veían muchos estadios vacíos. Y entonces, claro, los empresarios dueños del Atlante intentaron rescatar al equipo de alguna manera de la peor forma, yéndonos a Querétaro, yéndonos a Nesa, donde la gente se enganchó más. Y el último experimento, llevarnos a Cancún, que me parece atroz porque rompe un poco con lo que somos, ¿no? Porque no estamos ligados a resorts o a hoteles de gran turismo, a playas turquesas. Pues el Atlante es un equipo chilango, de la calle, muy urbano. Y claro, irnos al mar era algo extrañísimo. Y la gente de Cancún no se identificó con el equipo y muchos de los atlantistas empezamos a distanciarnos porque no tenían nada. El equipo pues es identidad, es compartir valores, es compartir un espacio físico, identificarte con algo. ¿Y cómo hacíamos para identificarnos con Cancún, no? Claro, ahora ese título, ¿a qué supo? Era un equipo, dentro de todo esto que mencionas, carismático. El Hobbit brillaba ahí, tenías a Giancarlo, un venezolano que nadie tenía en el mapa, tenías un camerunés, Alain Kong, Mustafa, es decir, un equipo carismático, pero ¿a qué supo realmente ese título? Yo lo disfruté ese año, me acuerdo que justo unos días antes de que fuera campeón, en diciembre de 2007, fui papá, entonces yo estaba con la alegría de ser papá. Aparte, esos días me gané el Premio Nacional de Periodismo por una crónica, el Atlante salió campeón, con que toda mi vida se ordenaba, ¿no? Dije, Dios mío, todo está ocurriendo. Creo que ese equipo de 2007 efectivamente fue muy carismático, entrañable en muchos sentidos, aunque ya traíamos el dolor de ya se iba nuestro equipo y quién sabe cuándo volviera y si volviera algún día, ¿no? Lo disfrutamos a la distancia y jugaba muy bien y estaba también el profe Cruz, que había sido como parte de como entrenador, que había sido como parte de la otra historia del Atlante en los años 90 con la Volpe. Entonces sí lo disfrutamos. Aunque me parece que siempre estaba como que lo disfrutamos bajo protesta, ¿no? Como se llevaron nuestro equipo y qué bien que le esté yendo, sea campeón allá, pero algo nos faltaba, ¿no? Ahora, en Atlante daba la casualidad que todo este árbol genealógico de la volpista tenía lugar siempre en Atlante. Tus primeros pasos como entrenador, ¿no? Herrera, el profe Cruz, eso ayudaba a identificarte un poco más con el equipo, ¿no? Sí, ayudaba. Desde ese día el Atlante es muy la volpista y se mantiene la volpista porque Mario García es uno de los discípulos de la Volpe, viene de esa escuela. Ahora que el Atlante ha vuelto a la ciudad, yo lo he empezado a seguir mucho, voy mucho al estadio y me he hecho cosas que antes no me pasaba tanto. Me hice amigo de mucha gente de la porra, nos vemos, nos identificamos. Como no somos tantos, pues nada, decimos ¿qué onda? ¿Cómo te va? Y nos abrazamos y nos mandamos mensajes y eso. Y bueno, y el Atlante, a lo que iba, que el Atlante juega muy la volpistamente. O sea, de Mario García. En el ascenso por Mario García. O sea, es muy alegre, es muy ofensivo, es muy positivo, presta muy poco la pelota, tiene mucha llegada por los lados. El Gansito es un arquero que juega de líbero prácticamente. Juega de líbero, ¿no? Un poco lo que la Volpe buscaba, siempre privilegiando el buen trato del balón. Así que el hecho de que hayamos sido campeones hace un año y luego el campeón de campeones responde, yo siento, al buen juego y a la escuela que dejó la Volpe a quien los atlantistas adoramos, ¿no? Totalmente, estoy de acuerdo que es un equipazo de Mario García. Quiero llevar la conversación hacia el fútbol de barrio. ¿Te parece, está bien decir que el Atlante es el último coletazo del fútbol de barrio, de ese fútbol que perdimos? Y bueno, digamos que con todo lo que hicieron de llevarnos fuera de México y llevarnos al sureste y todo eso, yo creo que eso se había perdido. Pero ahora, qué difícil es hablar bien de las directivas, ¿no? Porque siempre está el poder y el poder económico ligado al fútbol y eso le hace muy mal al fútbol, siento yo. Pero el presidente que tenemos, Emilio Escalante, que es atlantista desde niño, está justamente recuperando eso. Está yendo a zonas marginadas, a Iztapalapa, a pequeñas poblaciones de México a buscar talentos. Sé que tiene como visores en los barrios, que busca jugadores humildes. Incluso han salido en la prensa historias de que los jugadores del Atlante en el ascenso van al campo de entrenamiento en metro, se trasladan en metro.
me parece que Escalante ha tenido la sensibilidad y la inteligencia de decir, para que el Atlante vuelva a ser popular, necesita volver a su origen y entender lo que somos y respetar eso y defender eso. Y a mí me pone muy contento saber que, pues, la verdad, o sea, el equipo son chicos de origen muy bajo, que se esfuerzan, que luchan, que trabajan, disciplinados, técnicamente finísimos, y me parece que el Atlante justamente está volviendo a eso que dices, ¿no? Al fútbol de barrio. El fútbol de barrio se está recuperando. Y hablando de fútbol barrial, hay lugares evocadores. Este tipo de espacios, ¿a qué te remite? Pues nada, también es un fútbol que yo siento que ha ido perdiendo espacio por la creación de edificios, de centros comerciales. Los parques se reducen, los espacios libres se reducen en la calle y los niños tienen menos a la calle a su disposición para jugar. Y algo que interviene también mucho es, pues, la inseguridad que azota todo el país, ¿no? Antes a los niños nos dejaban salir a jugar y volvíamos muchas horas después y los padres estaban absolutamente tranquilos de que íbamos a regresar. No estaba en discusión de que íbamos a regresar. Y ahora, ¿qué padre se anima a dejar a sus hijos durante muchas horas en la calle sin saber nada, ¿no? Creo que eso se ha ido perdiendo. Los juegos en general de los niños en la calle, los niños mexicanos han ido perdiendo su libertad. Y bueno, y cada vez son menos los espacios donde se juega libremente, y surgen entonces escuelas de fútbol donde se formaliza un poco la educación deportiva, ¿no? A ver, vamos a ponernos un poco nostálgicos de tu formación ya como prospecto de fútbol barrial y después esta transición a las escuelas. Tienes ahí unas fotos interesantes. Sí, traje unas fotitos. Aquí, como se puede ver, aquí estoy jugando de defensa. Yo estaba en un equipo que se llamaba Guanajuato, era defensa. Ve qué bien ataco la pelota, mi posición, pues nada. Un lenguaje corporal. Élite. Es casi poesía, ¿no? Y canchas, como se verá, empastadas, en muy buenas condiciones. Pasto inglés. Este era el famoso equipo Guanajuato de la colonia Tizapán, en los rumbos como de San Ángel, y jugábamos mucho, eran los grandes clásicos, contra los equipos de Contreras. Y bueno, pues ahí yo un poco por mis características de niño tan rudo, me llevaban a la defensa, y aquí hay otra toma, ¿no? De cómo jugábamos en aquella época, ¿no? Pero a ver, hay una historia, ¿no? Ahí también, de una reconversión. Eras prospecto de enganche y terminaste como lateral derecho. Lo peor que te puede pasar en el fútbol barrial infantil es pasar de ser enganche a ser lateral. Sí, pues sí, yo confiaba en mis capacidades técnicas y que yo más bien era un distribuidor, un jugador muy técnico a esta edad, a los 5 o 6 años, pero como que los entrenadores no vieron esas virtudes que yo sí veía en mí. Pasa. Y entonces me dijeron, pues, ¿sabes qué? Vas al fondo a la esquina, quédate ahí que necesito en la esquina. Además, no son estos laterales modernos, de los que habla, por ejemplo, Pepe del Bosque, con otras funciones. Ser lateral en esos tiempos era pasar inadvertido. Entre menos tocaras el balón, mucho mejor. Era como el lugar de la vergüenza. Cadalso, sí. Todavía si eras defensa central, claro, tenía otro brillo el puesto, pero sí, ser lateral fue duro, pero tuve que aprender con humildad a aceptar el puesto que el entrenador me dio, ¿no? A veces te ponen incluso lateral a perfil cambiado, que es todavía menos incidencia. Sí, yo recuerdo que una vez, porque yo siempre fui lateral derecho, ¿no? Y alguna vez me pusieron de lateral izquierdo porque el lateral izquierdo no había ido por algo, y me puse a llorar a los 6 años diciéndole por favor al entrenador que no me pusiera lateral izquierdo, que mis habilidades eran para el lateral derecho. Y entonces tuvo que entrar mi papá a consolarme. Yo le decía, yo no quiero el lateral izquierdo. Pero al fin superé la prueba. Pero pasa, sí es difícil asimilar esas reconversiones forzadas. Oye, Aníbal, pero a ver, este fútbol del que hablamos tiene un lenguaje particular, tiene una mitología. ¿Qué valores se dan en este tipo de fútbol? Bueno, es un fútbol, o sea, creo que tampoco hay que romantizar el fútbol barrial o llanero. Es un fútbol rudo, duro. Durante muchos años yo cubrí, cuando empecé mi carrera como periodista, para el periódico Metro, ligas llaneras,
y me tocó ver muchas golpizas, me tocó una vez ver cómo terminó el partido y un rival agarró al delantero del equipo contrario que había hecho un partidazo, le azotó un palo en la cara y le tiró todos los dientes. Que fue algo impresionante y se daban batallas muy seguido, muchos golpes. Ahora, también siento que ese fútbol llanero, de algún modo también es la apropiación de la gente de los espacios públicos para encontrar pequeños momentos de felicidad, ¿no? Porque ahí son felices los jugadores, los hijos de los jugadores, las señoras, las porras, los vendedores de chicharrones o de huevos duros o de habas, que también encuentran una manera de sobrevivir. Es decir, hay como todo una especie de jungla humana que hace de esos partidos algo muy especial, una fiesta dominical de un par de horas en un lugar que no tiene nada, es un rectángulo de tierra con piedras, a veces hasta con latas. Me tocaron partidos cuando cubría para Metro estos partidos, cuando empezaba mi carrera como periodista a los 22, 23 años, que había una coladera en medio del campo, o sea, estaba la tierra y había una coladera, o me acuerdo alguna vez que también estaba una red rotísima y estaba amarrada con calcetines, los calcetines de la gente del barrio, ese tipo de cosas de, bueno, que es también muy de la idiosincrasia de nosotros los mexicanos, de no, vamos a encontrar la felicidad en lo poco que tenemos, ¿cómo le hacemos con pocos elementos, sin riqueza, sin lujo, sin nada, para ser felices? Esto es lo que hay, como este lugar el que estamos ahora, ¿no? Que pues, tiene basura, piedras, helechos, y bueno, y vino alguien y dignificó estos muros y hizo arte, ¿no? Oye, eso que decías, la gran derrota no es de romantizar el fútbol barrial, que tiene sus cosas, sino la pérdida de espacios comunes. Eso para mí es la gran derrota, de que este tipo de espacios cada vez existen menos, ¿no? Ajá. Sí, cada vez existen menos. Incluso yo estuve en Imagen Televisión trabajando 4 años y tenía un espacio que se llamaba Deporte Inaudito y a veces buscaba estas historias de fútbol llanero para presentarlas en los reportajes que presentaba los domingos, y pude hacer algunas sobre los entrenadores del llano, sobre los porteros del llano, sobre qué pasa con los campos de fútbol llanero entre semana. ¿Qué pasa cuando no hay fútbol en esos campos de fútbol llanero, ¿no? Que están llenos de mendicidad, de gente tomando, de soledad, de abandono, en fin. Bueno, y cuando estuve haciendo todo eso era cada vez más difícil encontrar campos llaneros, porque ahora hay un supermercado, hay una plaza comercial, o hay un Oxxo, entonces, bueno, pues la gente se le van reduciendo los espacios y es tristísimo, ¿no? Yo creo que por eso también los jóvenes, los chicos, pues ven mucha más tele, porque no hay mucho más que hacer. ¿Qué haces dentro de tu casa si vives en una colonia donde no hay espacios públicos? O los pocos espacios públicos que hay son pequeñitos o son peligrosos. Y entonces, pues nada, o sea, todo se reduce a las alegrías intramuros dentro de tu casa. Ver series, en fin, o jugar videojuegos, porque ya correr libremente ya se vuelve difícil, ¿no? Me parece que el fútbol tendría que ser otra cosa, tendría que luchar desde todas las trincheras para que la igualdad fuera lo que predominara, ¿no? Y vemos que en realidad el gran valor del fútbol actual es el dinero. Precisamente hilando con esta idea, vemos gente excesivamente nostálgica, melancólica de este fútbol de antes, que no es que fuera puro y virginal per se, pero ¿cómo te deja el fútbol actual? ¿Qué te gusta y qué no te gusta? Bueno, yo, digamos, en lo personal he perdido interés en el fútbol mexicano desde que descendió el Atlante en 2014. La verdad es que ya no veo partidos de la liga, de la primera división mexicana, salvo cuando hay algo muy interesante en la liguilla, pero no lo sigo y siento que es una desgracia lo que ha ocurrido, la invención de equipos como Mazatlán o como Juárez, que son sacados de la nada, inventados, que realmente su único sustento es el marketing, y la desaparición de otros como Morelia, ¿no? Que era un equipo tradicional y que ahora, por la decisión de un empresario, desaparece. Me parece muy penoso eso, porque el fútbol está muy ligado a la cultura, a lo que somos como mexicanos, representa mucho para las poblaciones, y bueno, y ahora vemos que el único valor es el dinero. Si tu equipo es muy popular pero tiene poco dinero, está destinado a la muerte. Y si tú en tu población no tienes ninguna cultura futbolística, pero hay un empresario con dinero, pues habrá un equipo ahí, ¿no?
Eso me parece muy doloroso y hace que yo siento que la gente vaya perdiendo interés. Hablabas de Morelia, también defenestrado a expansión. Ahora parece que en expansión son estos pequeños faros de identidad, proyectos que vale la pena seguir, ¿no? Vale la pena seguir, es tristísimo lo que se vive, digo, yo lo vivo como atlantista, haber ganado el campeón de campeones y un torneo y no tener derecho a subir. Eso hace, me parece, que las entradas en los estadios se caigan dramáticamente. Yo sigo y veo algunos partidos y digo, Dios mío, las tribunas están vacías. Y he visto asistencias de 300 personas, ¿no? Hace que pierda interés. El otro día alguien decía, muy inteligente, decía algo en una transmisión de un partido de ascenso, que los partidos de ascenso se convierten, es como si tú empiezas a estudiar medicina y sabes que tienes que estudiar y que tienes que trabajar y que tienes que pasar exámenes y que tienes que hacer pruebas en laboratorios, en fin, y cuando entras, tu primer día de clases te dicen, oye, por más esfuerzo que hagas, nunca te vas a titular. No te vas a poder decir, oye, pero yo voy a estudiar, ni modo, pues si quieres, estudia, pero no te vas a titular, nunca vas a poder ejercer. Y es lo que pasa, ¿no? O sea, hay equipos que han hecho méritos deportivos y ahí seguimos en la división de ascenso, anquilosados, y bueno, y la gente pierde credibilidad y va poco a los estadios y tiene poca emoción, pues porque no hay premio, ¿no? Y otra vez, lo que importa es el dinero. Ahora resulta que hay que tener un estadio de no sé cuántos miles de butacas y con un plástico determinado y hay que tener una iluminación marca tal. Dios mío, eso no es el fútbol, ¿no? Claro, y eso no pasa en otros países puntual. Hay países con muchos defectos, pero eso no ocurre. En Leibar, un campo pequeñito, en Italia pasa mucho, Inglaterra. En Argentina también, Argentina, equipos ¿no? muy chiquititos que por ahí entran en su estadio 7,000 personas y bueno, y no pierden el derecho a ascender si deportivamente hicieron méritos. Y nadie tendría ese derecho de legitimar quién merece o no jugar según qué división. Exacto. Está claro que aquí lo que interesa es defender el negocio de 18 empresarios. Es decir, 18 empresarios se pusieron de acuerdo para que no ascienda nadie y de esa manera su inversión está asegurada. Ese es en el fondo. Me parece que no hay ninguna intención profunda de mejorar o profesionalizar el fútbol mexicano. No, aquí simplemente se están defendiendo capitales. Igual fue un recorrido interesante, Atlante, filiación, fútbol barrial y cerramos con un ejercicio crítico sobre el fútbol moderno. Muchas gracias por estar aquí, Ramón. No, al contrario, fue un gustazo compartir contigo, con tu equipo y bueno, todo lo mejor para el programa. Fue un gusto hablar de todas estas historias. Arriba el Atlante. Eso.